cuando estamos participando. Durante todo el encuentro, en cualquier momento lo pueden hacer, no hay problema. Ok. Eh, bueno, como les decía, entonces esta es la sesión número 1 que se ha realizado por este espacio, sesión número 1 de cámara de GESEL, debido a que el aplicativo en plataforma está caído. Entonces, como contingencia lo estamos realizando por acá. Ya se envió un mensaje por el correo interno del curso sobre esta situación. También se envió un mensaje en el grupo de Teams a todos los miembros del equipo. Y la idea es que podamos adelantar el ejercicio por acá. A las 10 de la mañana esperamos ya se haya solucionado el inconveniente. O si no, a las 10 la segunda sesión la haríamos también por acá. Obviamente ustedes ya habrán cumplido con su primera sesión. Entonces esperaríamos para las 10 de la mañana a otros estudiantes. Bien, el ejercicio consiste en que usando el formato de entrevista del paso anterior, ¿recuerdan dónde estaban las fases? Fase inicial, fase de desarrollo, fase de cierre, y estaban allí las preguntas y los tipos de preguntas. Usando ese mismo formato, como si estuviéramos entrevistando a Kennedy. Kennedy es el personaje del caso donde podemos ver una afectación o en quien podemos ver una afectación por ansiedad social, ¿cierto? Em, Antes de iniciar, quisiera que me comentaran qué recuerdan ustedes de ese caso, qué pasaba con Kennedy, cuál era el inconveniente que esta ansiedad social le generaba a él en su vida. Kennedy, pues, como usted lo menciona, tenía ansiedad social. Eso le dificultaba sus apariciones en público, estar rodeado de varias personas, lo que lo llevó incluso a retirarse de sus estudios y de su trabajo. Claro, así es. Entonces, también tenemos una historia de vida, ¿cierto? Una historia de la infancia y adolescencia de Kennedy que nos hace entender de dónde viene esa ansiedad, cómo adquirió él esa ansiedad estando muy pequeño. Em, Permítanme un momento, por favor. Sí, entonces, como les decía, nosotros siempre manejamos en el contexto clínico o en el contexto de la salud de la psicología, manejamos unos factores de adquisición. Es decir, debemos entender que en todo diagnóstico pueden presentarse factores de predisposición, factores de adquisición, factores de detonancia y factores de mantenimiento. En el caso de Kennedy, pues la predisposición, es decir, lo que lo hace a él más vulnerable, lo que lo hacía más vulnerable para ese diagnóstico, era que su mamá ya tenía un diagnóstico, un trastorno obsesivo compulsivo. El caso nos cuenta que la mamá era obsesionada con la limpieza, ¿no? Entonces ahí tenemos un factor de predisposición. Tenemos también un factor de adquisición que es el haber crecido en un ambiente psicorrígido, donde el padre
al llegar borracho lo lastimaba, le decía cosas que herían su autoestima, que vulneraban su dignidad. Entonces Kennedy aprendió a tener miedo, miedo de otras personas. Aprendió a tener miedo a equivocarse, aprendió a tener miedo a no hacer las cosas bien debido a ese ambiente donde creció. Eso queda allí guardadito en Kennedy hasta que Kennedy empieza a estudiar en la universidad y allí en la universidad hay unas exigencias a nivel de tener que hacer exposiciones, tener que hablar ante un público y es allí donde detona definitivamente la ansiedad. Es decir, un factor de detonancia es el haberse enfrentado a un nuevo reto en su vida. Claro, anteriormente probablemente ya había salido la ansiedad. El caso nos dice que una vez en el colegio él tuvo como un bloqueo mental cuando estaban realizando una actividad en una izada de bandera, ¿no? Cuando tuvo que decir el poema Desiderata. Eh, Fue una muestra de que él ya tenía ansiedad. Sin embargo, se detona totalmente, afectando toda su vida, ya cuando él inicia su etapa universitaria. Entonces, ya hasta acá hemos visto factores de predisposición, de adquisición, de detonancia, y ahorita vamos a ver los factores de mantenimiento o mantenedores. Melissa está levantando la mano. Te escuchamos, Melissa. Buenos días, estimados tutores. Buenos días, compañeros. En base, pues, precisamente a lo que nos habla el tutor en cuanto a los factores de adquisición y como haciendo un pequeño resumen para todo esto, bueno, pues considero que del ambiente familiar hostil, ¿sí? En cuanto a la madre exigente y con TOPS, pues la relación de Kenny con su madre, pues Gloria, quien era obsesiva precisamente con el aseo, pues generó un entorno de conflicto constante, pues lo que contribuyó a desarrollar precisamente un ambiente estresante y propicio pues para la baja autoestima de Kennedy. En cuanto al padre, pues considero yo que pues la relación con tu padre Marco Antonio, pues quien le reprochaba y le decía que no servía para nada cuando llegaba estresado del trabajo, esto deterioró, perdón, pues aún más la autoestima y el autoconcepto de Kennedy. En cuanto pues a los diferentes eventos de infancia, pues estas experiencias traumáticas en el colegio desde pequeño, Kenny experimentó pues lo que fue el miedo a exponer en público precisamente lo que pues nos comentaba el tutor, como en el caso del concurso de poemas en el colegio, pues en estas situaciones se alimentaron su creencia de ser inadecuado o incapaz de enfrentar el público. Precisamente lo que nos está hablando de los diferentes factores, tanto factores detonantes, los factores de adquisición y precisamente lo que su merced nos iba a hablar, los factores mantenedores. Pues en cuanto a estos factores mantenedores, los diferentes esquemas mentales catastróficos, pues Kennedy como tal ha desarrollado una visión negativa de sí mismo, pues donde teme constantemente pues, al fracaso y a la crítica, ¿sí? Tanto también la habitación ¿qué? Experiencial, Experiencial. donde donde pues ella además evitó ciertas situaciones sociales como dejar la universidad, renunciar al trabajo y además de todo esto pues mantiene el ciclo de la ansiedad social, pues ya que Kennedy nunca enfrenta sus miedos y se reafirma en su incapacidad de interactuar en el público. Y por otro lado, pues abordando tanto, considero yo que la función cognitiva, pues Kenny se identifica excesivamente con sus pensamientos negativos, como creer que puede tener un tumor cerebral, lo cual pues amplifica la ansiedad y los síntomas físicos que pues experimenta, tanto el desmayo, sudoración, la taquicardia y entre otros. Pues esto considero yo. Gracias. Muy bien, Melissa. Sí. Entonces tenemos factores mantenedores. Si estamos trabajando con terapias de segunda generación de la psicología,
Podemos hablar de un diálogo interno de invalidante, ¿sí? Cuando decimos diálogo interno invalidante, quiere decir que Kennedy probablemente se diga lo mismo que le decía el papá y la mamá. No sirvo para nada, no hago nada bien, las cosas me van a salir mal, ¿cierto? Esquemas mentales, como mencionaba Melissa, ¿sí? ¿Cuáles son esos esquemas mentales? Son como un moldecito que llevamos por la vida y todas las experiencias tratan de encajar en ese molde. Entonces, si yo creo que la aprobación de los demás es una cuestión de vida o muerte, entonces voy a ir por la vida configurando todo lo que yo haga, todas mis experiencias, tratando de satisfacer a los demás. Si llevo un esquema mental de no me puedo equivocar, eh, cometer un error es catastrófico, tengo que salir siempre bien en todo lo que haga, pues ese esquema mental va a ocasionar un perfeccionismo y me va a generar ansiedad a la hora de enfrentarme a algunas exigencias del entorno. Creencias irracionales, distorsiones cognitivas, ¿sí? Creencias irracionales como por ejemplo, em, para sentirme bien necesito haber triunfado en la vida, ¿sí? Si no he triunfado en la vida, soy una persona infeliz, por ejemplo. Distorsiones cognitivas, por ejemplo, el pensamiento dicotómico, ver todo en extremos, o bueno o malo, o imperfecto o perfecto, pero nunca una zona media, donde uno dice, bueno, no lo hice perfecto, pero sí salió bien. Para Kennedy parece que esa zona media no está. Ya desde la tercera generación, lo que nos comentaba Melissa, la evitación experiencial, el no querer sentir el miedo, la fusión cognitiva, tomar demasiado literal sus pensamientos. Eso es lo que está pasando con Kennedy. Entonces, ya teniendo ese contexto del caso, vamos a suponer que Kennedy llega a nuestra consulta y nosotros vamos a hacer esa entrevista inicial, como para conocer el caso de él, para conocer esos factores, predisposición, adquisición, detonancia y mantenimiento. Entonces, quisiera preguntarles, ¿quién quiere hacer el papel de entrevistador? ¿Quién quisiera usar el cuestionario que tenemos ya diseñado desde el paso 3 u otro que hayan modificado y aplicar esa entrevista? Veo que Carolina quiere hacer ese ejercicio. Muy bien, Carolina. Muchas gracias. Ahora, ¿quién quiere hacer de entrevistado? ¿Quién quiere hacer el papel de Kennedy? Donde va a responder desde el caso, como si fuera Kennedy, las preguntas que haga Carolina. ¿Quién quiere hacer el papel de Kennedy en este juego de roles? Listo, profe, yo puedo responder las preguntas desde el punto de vista de Kennedy. Perfecto, Vladimiro. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar el ejercicio de juego de roles. Vamos a escuchar a Carolina y a Vladimiro. Ellos nos gustaría que, si pueden, activen su cámara, por favor. Tanto Carolina como Vladimiro. Yo voy a apagar mi cámara, voy a silenciar mi micrófono y voy a estar atento al ejercicio. Al final hacemos una retroalimentación
del tipo de preguntas que se utilizaron, de las diferentes fases que fueron evidentes. Y si ustedes tienen algún aporte, alguna observación, también vamos a hablar sobre eso al final. Entonces, los escuchamos. Voy a silenciar mi micrófono y mi cámara y pueden iniciar el ejercicio Carolina y Vladimir. Profe, una pregunta. Más o menos, ¿cuánto tiene que durar la entrevista? ¿Tiene que durar un tiempo exacto? No, no, lo que tú tengas allí en el formato, no hay problema. Vas haciendo esas preguntas y ya cuando termines, entonces hacemos la retroalimentación. No importa el tiempo, tranquila. Ok. Entonces, em, buenos días, señor Kennedy. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Vladimiro, activa tu micrófono, Vladimiro, por favor. Ok, qué pena, me había olvidado. Aquí de nuevo. Allí Buenos días, señor Kennedy. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? me encuentro un poco afligido, me siento un poco maluco, por eso estoy aquí. Claro, señor Kennedy, entiendo. Entonces, antes de iniciar la entrevista como tal, quiero pues mencionarle primero que todo que soy Carolina Ramírez, mucho gusto. Soy estudiante de psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y pues en este caso, o mi enfoque, es el enfoque sistemático. Entonces, de ser posible, vamos a utilizar este enfoque pues en su tratamiento o en el proceso que vayamos a seguir. También quiero mencionarle que el objetivo de esta entrevista es entonces pues indagar un poco sobre los motivos que lo tienen en parte acá, de ese miedo que usted dice sentir a los lugares públicos, para sí mismo pues saber qué proceso debemos seguir. Entonces para esto le haré un par de preguntas que espero me pueda contestar con toda la honestidad. Sin embargo, si en algún momento usted se siente incómodo con alguna de estas preguntas, pues espero que usted me lo haga saber y puede decidir perfectamente no responder e incluso puede decidir parar con la entrevista cuando usted lo sienta necesario, ¿le parece? Señora. Ok, teniendo en cuenta lo anterior, entonces quiero recordarle que ninguna de las respuestas que usted me dé es buena o mala, correcta o incorrecta. No estoy acá en ningún momento para juzgarlo ni nada así. Mi rol como terapeuta en este momento es escucharlo a usted sin ningún tipo de prejuicio y asimismo establecer pues un diagnóstico adecuado que le permita a usted avanzar y mejorar la situación que lo ha perjudicado. ¿Está de acuerdo? Claro que sí. Muy bien, entonces teniendo en cuenta también lo anterior, todo lo que usted me diga acá es totalmente confidencial, no tengo ninguna potestad de revelar nada de lo que hablemos en esta entrevista, a menos de que esté en una de las 3 causales del Código Ontológico de Psicología, que son si usted pone en riesgo su vida o la de alguien más, si me está confesando un delito, o si hay una orden judicial que me ordene romper ese secreto o esa confidencialidad paciente-terapeuta. ¿Está de acuerdo entonces con continuar? Sí, señora. Muy bien, entonces al final de la entrevista le haré llegar un documento que menciona la misma información que acaba de recibir. Esto es importante porque necesitamos tener esa constancia de que usted entendió y recibió la información. ¿Le parece bien? Sí, señora. Muy bien, señor Kennedy. Entonces, iniciando, ¿usted ha recibido algún tipo de terapia por esta ansiedad social? No. Muy bien. Usted mencionó, o en el caso se menciona que se sintió humillado durante la presentación de una poesía en su escuela. ¿Puede explicarme con más detalle qué sucedió y cómo lo afectó esto emocionalmente en ese momento? Sí, traté de explicar o de realizar la poesía, pero al mirar el grupo de personas que estaban alrededor, pensé que se iban a burlar, que yo no era capaz de hacerlo.
Entonces, por eso no fui capaz de realizar la poesía. ¿Cómo le afectó emocionalmente eso? Me afectó mucho, mucho, porque he sido afectado. Desde hace mucho tiempo me he sentido de que no soy capaz, de que no tengo la capacidad para sentirme cómodo delante de la sociedad. Eso me ha causado un poco de alejamiento de la ciudad, de la sociedad. Claro, entiendo. Entonces, en este momento, ¿cuál diría usted que es su mayor preocupación sobre cómo la ansiedad le está afectando en su vida? Pues la mayor preocupación es de que no tengo a nadie, no tengo amigos, no tengo en quién contar, no me puedo socializar, no puedo, me siento solo, me siento que no puedo, no tengo la capacidad para establecer una conversación o afrontar dichas retos en la vida o dificultades con alguien o con algo, metas que no he podido, que me han causado esa reprensión. Muy bien. Es importante mencionar que siempre para estos casos hay unos factores causales. Entonces, ¿usted siente que en algún momento de su infancia sus padres o alguna otra persona de pronto le hizo sentir menospreciado, le hizo sentir incapaz, de pronto le generó esos sentimientos que usted me estaba mencionando ahorita? Sí, durante mi infancia tuve dificultades porque mi padre, siempre que llegaba alcoholizado, llegaba con alcohol, siempre me decía de que yo no era capaz, de que yo no podía, de que yo era incapaz de realizar ciertas tareas, de que yo no servía, de que yo era una porquería. Y todo eso hoy en día se ve reflejado y en mi parte social o en mi incapacidad para socializar. Esta humillación que le causaba a su padre lo hizo pensar a usted, y cito una parte que usted dijo, no, que usted pensó que no servía para nada. Ese pensamiento aún repercute en su emoción, en su vida diaria, es decir, aún tiene usted esa sensación de que no sirve. Y de que no soy capaz de hacer nada, de que no soy capaz de enfrentarlo todavía inclusive porque tengo la sensación de que no soy capaz de poder realizarlo, de realizar algo, que no tengo esa incapacidad en mi mente que me retumba cuando inicio algo de que no puedo hacerlo. Entiendo. Tengo entendido que usted tiene actualmente una esposa, ¿es así? Sí, Menciona que en su relación también pues siente temor o sintió temor en algún momento de que ella pensara que usted no era nadie, que como lo menciona ahorita, que no es capaz, que no puede hacer ciertas cosas. ¿Cree que estos sentimientos y ese temor que usted está sintiendo sabotea su relación? sí, claro que sí. Claro. Bueno, teniendo en cuenta lo que usted me ha dicho, esa ansiedad que siente ante la exposición pública se ha intensificado en los últimos años debido a los recuerdos que tiene de esas experiencias pasadas, ¿es así? Sí, señora. Ok. El miedo a hablar en público podría ser por la manera en que lo trataron sus padres, ¿verdad? Pero es posible que también haya otros factores de pronto que estén contribuyendo a esos temores. Sí, pueden haber otros factores de acuerdo a todo lo que se vivió o vivir de la infancia. Pueden haber otros factores que vengan desencadenado de pronto mucho más o hayan detonado eso que ya tenía reprimido. Claro, ¿como cuáles factores podrían estar involucrados en lo que menciona? Los factores que pueden estar involucrados como lo que me impide como tal esa socialización pueden ser la falta de poder realizar o contribuir o
realizar unas metas que me dan esa incapacidad para ver las cosas. Entonces, todo eso me permite y me desencadena todas esas funciones. Claro. Es importante lo que usted menciona, porque a pesar de que ha presentado todas estas dificultades y que usted siente hasta el momento que de pronto no es capaz de hacer ciertas cosas, que de pronto usted no sirve para ciertas cosas, es importante reconocer también que usted ha enfrentado momentos muy difíciles, pero también ha conseguido algunos logros significativos, que a veces no nos damos cuenta mucho de esos logros significativos, pero ahí están. Entonces, ¿qué cualidades personales siente que ha desarrollado a partir de estas experiencias? ¿Qué cualidades siente que ha podido o le ha permitido todo esto de pronto exaltar o de pronto qué cualidades siente usted a nivel personal que esta experiencia le ha dejado? Pues saber que al menos ya hoy en día, pues tengo una esposa que aunque con limitaciones, pero he logrado tener esa relación, pero sabemos que con todas estas dificultades, con todo lo que hemos tenido reprimido, no me ha permitido realizarme tal como un esposo, ¿cierto? Entonces no me ha permitido tener con esos miedos que tengo, no me ha permitido ser o tener como esa felicidad que llamamos o tener realmente esa capacidad para no sentir el miedo o la incapacidad de tenerla, de que en cualquier momento se puede ir por mi incapacidad. Entonces, pero sí, todavía la tenemos, he logrado tenerla porque he luchado y he tenido pues esas luchas internas que me permiten avanzar, pero siempre me limitan. Claro, entiendo. ¿Qué siente usted que puede mejorar? ¿En qué aspectos siente usted que necesita en este momento mejorar o qué aspectos de su vida cree que si mejora, de pronto le permite, como usted dice, seguir en esa relación con su esposa y de pronto mejorar a nivel social también? En estos momentos considero que lo que debemos o lo que debo de mejorar es esa inseguridad que tengo emocional, esa incapacidad que no me permite pues socializar y tener retos que puedo realmente también o afrontar, no con el miedo de alejarme y de encerrarme, sino realmente de poderlos enfrentar, tener esa capacidad de enfrentar. Muy bien. Bueno, señor Kennedy, para ir finalizando ya por respeto a su tiempo, quiero preguntarle si cree que de alguna manera expresarse en esta sesión le ayudó y contribuye a su mejoramiento o a su proceso de mejora. Pues en estos momentos me he sentido un poco liberado, me he liberado un poco porque he podido comentar ciertas dificultades que tengo. Entonces considero que eso me permite abrirme o la confianza que usted me ha dado, la confianza que usted me ha permitido tener hacia usted, me ha permitido liberar un poco esas ansiedades, comentarlas, porque no he tenido cómo poderlas comentar. Muy bien, señor Kennedy. Entonces, en síntesis, diría usted que ese miedo que ha sentido le ha hecho de pronto desmejorar algunas áreas de su vida o más bien no le ha permitido alcanzar de pronto el nivel que usted quiere en estos momentos. ¿Es así? ¿Usted quiere aclarar algo o agregar alguna cosa? Ah, no, sí, ahí está bien. Muy bien, entonces le agradezco profundamente el haberse abierto y haber respondido a las preguntas que le planteé. Sé que en ocasiones puede ser un poco difícil, por eso le agradezco. Tendremos entonces una próxima sesión, por lo que podría usted trabajar algunas técnicas de respiración para mejorar de pronto esa ansiedad. ¿Hasta el momento tiene alguna duda o algún comentario antes de que finalicemos la sesión? No, señora, muchas gracias. Todo quedó claro. Ok, muy bien, señor Kenny. Entonces fue un gusto compartir este espacio hoy con usted. Espero que haya sido muy productivo
Nos vemos en la próxima sesión, que tenga un buen día y espero pueda mejorar pronto. Muchas gracias, doctora, que esté bien. Listo, tutor. Bueno, muy bien, muchas gracias por el ejercicio que realizaron. Muy buen ejercicio, me gustó mucho el hecho de que Carolina tenía muy claras las preguntas a realizar. Vladimiro se colocó en el papel de Kennedy, habló de aspectos que conocemos del caso, ¿no? Los apropió y los expresó frente a las preguntas que hacía Carolina. Muy bien. Bueno, quiero primero preguntarles a Carolina y a Vladimiro, ¿qué aspectos creen ustedes que se pueden mejorar? O qué aspectos sienten que podemos fortalecer en el ejercicio. Bueno, por mi parte de Profe, pronto un poco el hilo de las preguntas, porque al tener como las preguntas tan estructuradas, para mí fue como que él me respondía y entonces como que a veces la siguiente pregunta le cambiaba un poco el hilo a la conversación. Entonces siento que como que no fluía muy bien en ese sentido de que yo le preguntaba algo y ya mi siguiente pregunta como que cambiaba un poco el tema, entonces no quería como tanto eso porque no quería como que él me estaba diciendo algo importante y yo cambiarle de una vez el rumbo del tema. Claro, eso es un aspecto difícil porque generalmente uno va haciendo preguntas de acuerdo a cómo fluye la conversación y las va adaptando y van surgiendo también en la mente de uno. Pero en este caso, como ya hay un cuestionario preestablecido, a veces se siente muy rígida la pregunta o sin conexión una con otra, ¿sí? Pero es por eso, es simplemente porque, claro, el ejercicio simulado debe hacerse con el cuestionario que ya habíamos trabajado en el paso 3. Vladimiro iba a decir algo. Sí, profe, iba a hablar sobre lo que la compañera manifestó, de que la pregunta sí está muy bien elaborada, pero como sabemos que en una entrevista podemos ir como elaborándole las preguntas de acuerdo a que la respuesta o lo que nosotros queremos indagar sobre el paciente, la respuesta y en que él se sienta cómodo. Entonces se pueden ir estructurando, pero ya como usted lo explicó, esas preguntas ya como ya tenemos el cuestionario, ya venían elaboradas, pero en una entrevista normalmente nosotros podemos ir estructurando, no llevamos, llevamos las preguntas estructuradas, ¿sí? Pero de acuerdo podemos ir adaptándolo de acuerdo a la conversación que tenemos con el paciente. Así es. En ese caso sería una entrevista semi-estructurada, ¿cierto? La que vimos fue una entrevista estructurada, ¿no? Porque fue muy ceñida a las preguntas que ya teníamos, pero cuando agregamos preguntas, nos salimos un poco del formato que tenemos establecido y vamos fluyendo con el diálogo, podemos decir que es una entrevista semiestructurada. Muy bien, entonces quiero escuchar ahora a los observadores. ¿Algún comentario, algo que ellos puedan mejorar, algo que les haya gustado? Te escuchamos, Melissa. Bueno, estimado tutor y compañeros, pues dando como una conclusión precisamente a este proceso terapéutico, precisamente entre los dos compañeros, bueno, abordando tanto, bueno, evidenció que teniendo en cuenta el caso de Kennedy, que la relación con los padres pues, fue crítica, más que todo en la formación de su identidad y autoestima, sugiriendo, bueno, pues que las experiencias negativas en la infancia pues pueden haber contribuido pues al desarrollo de esquemas mentales desadaptativos, incluyendo expectativas excesivas y críticas que llevaron pues precisamente a la internalización de la idea de que no es suficiente. En cuanto pues a la entrevista, se revelaron situaciones específicas como presentaciones en público y críticas en entornos sociales que pues de una u otra forma pues han actuado como detonantes para su ansiedad social y además pues
intensificando sus miedos y por otro lado reforzando la evitación de situaciones similares. Kennedy pues tiende a evitar situaciones sociales y de exposición, pues lo que perpetúa su ansiedad. Esta evitación pues se convierte más que todo en un mecanismo que le proporciona alivio a corto plazo, pero que se refuerza más que todo al miedo y a la ansiedad pues a largo plazo. También se identificaron diversos patrones de pensamiento catastróficos y autoexigentes que mantienen su estado de ansiedad, incluyendo la anticipación del fracaso o la evaluación negativa de sí mismo y su desempeño. Bien, Melissa. En cuanto y dando como una observación, una conclusión, pues se puede desarrollar un enfoque terapéutico que aborde la reestructuración cognitiva para desafiar y modificar los esquemas de pensamientos negativos, técnicas de exposición gradual para enfrentar situaciones temidas, intervenciones para mejorar la autoestima y la autoeficacia, y así como el desarrollo pues también de estrategias que permitan trabajar en la comunicación y relaciones interpersonales. Gracias. Ok, a ti. Muchas gracias, Melissa. Bueno, y en cuanto al ejercicio que realizaron Carolina y Vladimiro, ¿qué comentarios tienen ustedes, observaciones, qué pudieron ver de las fases que manejó Carolina? ¿Hay algún otro comentario? Hola, buenos días, compañeros Buenos días. y tutor. ¿Cómo Buenos están? días. Bueno, referente a lo de la entrevista, pues me parece que fue muy bien, así como se estructuraba. Como lo comentó la compañera Sandra, pues en el momento de las preguntas, como estaba dicho anteriormente, bien estructurado, pues sí se sintió como un poquito como que no compaginaba bien lo que eran las respuestas con las preguntas, pero no, me pareció muy excelente. Todo, o sea, la preparación, también la disposición que tenía en este momento Kennedy, el compañero Vladimir, que necesitaba Kennedy para responder a hechas preguntas, ya que pues en muchas ocasiones se reprimen mucho esto, entonces es mucho más difícil como trabajar en ese sentido, ya que pues no expresan lo que están sintiendo. Pues me pareció muy bien. Claro, sí. Por ser un ejercicio ya prediseñado, pues a veces las preguntas se sienten un poco desconectadas unas de otras o de pronto Carolina hacía una pregunta abierta y Vladimiro expresaba en pocas palabras la respuesta, entonces, o viceversa, ¿sí? O Carolina hacía una pregunta cerrada y Vladimiro pues respondía lo que era, ¿sí? El sí o el no. Entonces, allí lo que uno puede hacer, digamos, si yo le pregunto al paciente, como lo hizo Carolina, ¿sientes que hay otros factores que pueden interferir en tu ansiedad, que pueden estar influyendo en tu ansiedad? La respuesta puede ser sí. Sí, siento que hay otros factores. La pregunta lógica que seguiría sería, ¿cuáles, desde tu punto de vista, cuáles serían esos factores? ¿Qué otros factores estarían allí involucrados? Pero bueno, eso es cuestión de fluir con la conversación, ampliar, a veces hacer preguntas de aclaración o clarificadoras, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente nos dice, es que yo siento que no me vinculo muy bien con mi esposa. Una pregunta de clarificación que aplicaría en el caso sería, bueno, cuéntame, ¿qué te hace pensar eso? Dame un ejemplo de cómo es que no te vinculas adecuadamente con tu esposa, ¿sí? Bien, entonces yo quiero exaltar el hecho de que Carolina en la fase de
Bueno, hay una fase de preparación, ¿cierto? Que no alcanzamos a ver acá en el ejercicio, porque obviamente en el ejercicio solamente vemos desde que inicia hasta que finaliza la entrevista, pero sí hubo una fase de preparación porque se evidencia que Carolina, por ejemplo, tuvo en cuenta el tema del consentimiento informado, ¿cierto? Cuando ella le dice, eh, esta entrevista va a ser absolutamente confidencial, pero solamente habrían estas razones para levantar esa confidencialidad, que esté en riesgo su vida o su integridad, o la vida o integridad de alguien cercano a usted, o que haya una orden judicial, ¿cierto? Muy bien, eso es lo que se hace en esa fase de encuadre, ¿cierto? Que está pegadita a la fase inicial. Entonces, en la fase inicial vemos que primero Carolina preguntó cómo estaba, como que trató de crear un ambiente propicio y luego el encuadre, ¿cierto? En el encuadre también le dijo que se sintiera cómodo en responder las preguntas, que si en algún momento quería desistir de la entrevista, de la participación en la entrevista, podía hacerlo, que no hay preguntas, perdón, que no hay respuestas buenas o malas, simplemente son preguntas que quieren conocer la situación de él, etcétera. Entonces, fíjense que hubo un buen encuadre y eso es algo de resaltar en Carolina. Vimos ese encuadre bien marcado. Luego hubo una fase de desarrollo de la entrevista donde se conoció la problemática, se indagó sobre las afectaciones en la vida del paciente. Y luego vemos una fase de cierre donde Carolina le dice a la persona, al paciente, que por respeto a su tiempo ya... Buena, ¿será que yo me quedé sin señal o estamos, no escucho al profe? No, compañero, me pasó también lo. Que se quedó sin señal. El profe se fue. El profe se quedó sin señal, ¿cierto? Ay, creo que sí. Pensé que era yo. Yo también pensé que era yo. Me disculpan que se me fue el internet aquí de la casa, entonces estoy conectado desde mi celular para que continuemos con el ejercicio. Les estaba diciendo que Carolina desarrolló muy bien esas fases, o sea, al observar la entrevista de Carolina uno ve que ella se preparó para que cada pregunta fuera correspondiente a cada una de las fases. Hubo una fase inicial donde le dio la bienvenida al paciente, donde creó ese rapport. Luego
Hubo una fase de encuadre donde explicó lo de la confidencialidad, explicó qué era lo que iba a pasar allí en la entrevista. Luego hubo una fase de desarrollo donde se conoció a fondo la problemática del paciente y luego hubo una fase de cierre donde hubo ya unas conclusiones finales como lo que se puede hacer ya más adelante para seguir avanzando con el paciente. Entonces, eso es de resaltar. Muy buen ejercicio que hizo Carolina en esta entrevista. Carolina también planteó el enfoque. Cuando habló del encuadre, ella nos habló del enfoque. ¿Quién recuerda desde qué enfoque estaba trabajando Carolina con su paciente? Ella lo mencionó. Temático. Sistemático. ¿Qué dice Carolina? Sistémico. Sistémico, ok. Sí, es el enfoque sistémico, ¿sí? En el enfoque sistémico, pues uno hace mucho énfasis en conocer esas dinámicas que hay entre los miembros del sistema donde vive Kennedy, que en este caso es la familia, ¿no? Carolina hizo énfasis en la relación con la esposa, ¿sí? Digamos que hubo preguntas orientadas a eso. De manera que las preguntas también encajan con el enfoque. Tal vez me hubiera gustado que hubiera preguntado un poco más por el exosistema. Cuando hablamos de exosistema es el sistema que está por fuera de ese microsistema que es la familia. ¿Y ese exosistema cuál es? Pues es, en este caso, el contexto laboral o el contexto universitario en cuanto a relaciones, ¿no? Con compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Pero sí hubo preguntas acordes al enfoque que ella mencionó, que es el enfoque sistémico. Ya para terminar la retroalimentación, quiero preguntarles qué tipo de preguntas vieron ustedes allí que utilizó Carolina durante su entrevista. Una forma como de clarificación donde ella manifestó que cuando él fue a presentar como una poesía en la infancia, eso lo afectó emocionalmente en ese momento. Pues mencionó que se había sentido humillado durante la presentación de dicha poesía. Muy bien, así es. Ese es un ejemplo de una pregunta de clarificación, ¿no? Cuéntame, ¿cómo te sentiste en ese evento? Porque tú dices que te sentiste muy mal. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Sí? Entonces, ahí eso nos permite clarificar lo que estaba sintiendo Kennedy en ese evento de la poesía que estaba recitando. ¿Vieron ustedes o escucharon ustedes preguntas reflexivas? Bueno, yo sí escuché una pregunta reflexiva cuando ella dice que otros aspectos de tu vida crees tú que tienes la posibilidad de seguir desarrollando. ¿Sí? Porque pues no todo es ansiedad. Hay otros aspectos que son positivos, ¿cierto? Cuando ella hace esa pregunta, es como si le estuviera diciendo a Kennedy, mira, reflexiona en que no todo es malo. Hay aspectos también positivos de tu vida, ¿sí? Pero ella no se lo dice directamente, sino que le hace la pregunta y esa pregunta hace reflexionar al paciente, ¿cierto? Disculpa que lo interrumpa.
también en esa parte donde tú dices que reflexiva, fue donde ella pues directamente, o sea, le preguntó a él que, o sea, que se sentía que él había, o sea, había, ¿cómo lo digo? De que él había logrado algo como en su vida, que era lo que él sentía que había logrado. Él dice que pues mantiene una relación con su esposa, pues que está luchando pues para que las cosas mejoren. Claro, los logros, ¿cierto? Y fíjense que eso hizo entender a Kennedy y Vladimiro hizo su papel allí muy bien porque escuchábamos a Vladimiro en el papel de Kennedy decir, pues a veces han habido inconvenientes con ella, pero yo he estado luchando, he estado eh, tratando de seguir adelante en la relación, ¿no? Seguir, a pesar de que recibía críticas de su esposa, pues Kennedy quería salvar la relación, ¿no? Entonces, claro, esa pregunta de, bueno, ¿qué has podido hacer? ¿Qué, a pesar de todo esto, qué puedes realizar tú? ¿Qué puedes hacer? Es una pregunta que impulsa a la acción, a seguirlo intentando. Que a una persona en estado de desesperanza le puede servir entender que a pesar de las dificultades ha hecho cosas para salir adelante, ¿sí? Para avanzar en la vida. Entonces, eh, la impresión que tengo de las preguntas que planteó Carolina es que impulsaban a Kennedy a seguir avanzando a pesar de esa dificultad, ¿sí? Son preguntas reflexivas muy bien planteadas y quiero felicitar a Carolina por eso, porque con estas preguntas nosotros aprendemos también que al trabajar con nuestros pacientes, pues no solamente vamos a preguntar por la problemática en sí, sino que vamos a hacerle caer en cuenta de que ha sido una persona que no se ha dejado rendir, que no se ha dejado vencer y que tiene más posibilidades, que tiene muchas alternativas, muchas cosas buenas en su vida. Preguntas como, por ejemplo, a pesar de lo que has vivido, ¿qué te hace sentir orgulloso de tu vida, por ejemplo? Esa es una pregunta que hace reflexionar a la persona en que, pues, bueno, no todo ha sido malo, ¿cierto? Me estoy tal vez enfocando en lo malo cuando hay todo un panorama de cosas buenas. Bien, ¿qué otras preguntas vimos allí? Una cerrada, bueno, María, entre ellas sería que cerrada, cuando le pregunta que si ha recibido algún tipo de terapia para manejar lo que es la ansiedad social. Muy bien. Recuerden que esas cerradas nos permiten obtener una respuesta de sí o no, ¿cierto? Exactamente. O una palabra concreta, ¿sí? ¿Te sentiste feliz o triste en el evento? Me sentí Profe, triste. qué pena interrumpirlo. Ahí en esa pregunta también quiero aclarar un poco que también fue esa parte ¿cómo se dice? Del report, donde era la primera pregunta como para un poco romper el hielo, como para empezar esa conversación. Entonces lo primero que pregunté fue como que has ido a terapia, como para romper ese hielo. Claro, eso está muy bien, porque cuando nosotros miramos un formato de historia clínica, una de las primeras casillas que se deben diligenciar es acciones realizadas en busca de solución. Entonces eso va al inicio y Carolina ubicó muy bien esa pregunta al inicio, permitiéndole también romper el hielo, ¿sí? Como vamos a dejar que él nos diga algo y es, ¿has recibido atención antes por este problema de ansiedad social? Entonces allí damos la oportunidad a que la persona responda.
Bien, ¿qué otro tipo de preguntas encontramos en la entrevista? No sé, Carolina, si nos quieras mencionar tú, además de las reflexivas, de las cerradas, de las abiertas. Bueno, entendamos que cerradas y abiertas es una categoría un poco amplia, ¿no? Que hace alusión a una respuesta concreta o una respuesta extendida, ¿sí? Pero a veces una pregunta cerrada también puede ser reflexiva al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo le digo a la persona, ¿crees que es lo único que puedes hacer? Respecto a tu ansiedad, respecto a tu ansiedad, has estado evitando espacios sociales. ¿Crees tú que es lo único que puedes hacer frente a ese problema? Ahí estoy haciendo una pregunta donde la respuesta puede ser sí o no. Sería cerrada, ¿sí? Pero también es reflexiva. Entonces, a veces hay preguntas que encajan en dos categorías diferentes. Luz Albeniz, ¿quiere decir algo? Bueno, sí, profe, qué pena. Pues es que estoy como muy eh, pendiente de lo de la entrevista y pues ahí también se menciona una de reflejo en la cual ella le pregunta que si él cree que el temor, o sea, a la socialización, le sabotea la relación con su esposa. Ujú, claro. Recuerden que las preguntas de reflejo pueden plantearse un poco expresando los sentimientos, como poniéndose en el lugar de Kennedy, ¿sí? Entonces, mm, no sé, Carolina, si nos quieras recordar, por favor, ¿cómo fue que planteaste esa pregunta que nos dice Albeniz? Sí, profe. La pregunta es, usted mencionó que en su relación sintió temor de que ella pensara que usted no era nadie o no servía para nada. ¿Crees que ese temor sabotea la relación? Ujú, muy bien. Una pregunta muy bien planteada, ¿cierto? Es de reflejo porque estamos tomando un sentimiento, una emoción y lo estamos poniendo en contexto. Pero para que sea aún más de reflejo, nosotros pudiéramos agregar algo y es lo siguiente. Así como lo está planteando Carolina, está perfecto. Pero para que se vea aún más el reflejo de la emoción, pudiera ser de la siguiente manera. Pudiera ser, por ejemplo, tú me comentaste que te sentías muy mal, tenías pensamientos de que no servías para nada. Eso debió haber sido muy duro para ti. Si yo estuviera en tu lugar, seguramente hubiera sido muy difícil. Pero ¿crees tú que eso sabotea la relación con tu esposa actualmente? Entonces, fíjense que ahí estoy reflejando aún más la emoción. Y eso es muy importante, hacerlo en la entrevista, eso es terapéutico, porque el paciente se siente comprendido, siente que hay alguien que está entendiendo lo que está sintiendo. Cuando yo le digo al paciente, eso debió haber sido muy duro para ti, si yo estuviera en tu lugar, estaría sintiéndome igual o peor. Cuando yo digo eso como psicólogo y el paciente me escucha, para el paciente puede representar un alivio. ¿Por qué? Porque seguramente viene de un contexto donde todos le dicen, ah, pero usted sí es miedoso, póngale ganas, eso no es nada, hablar en público es fácil, eh, usted sí es gallina, ay, de verdad que hay gente que puede y no lo intenta, ¿sí? Puede que eso sea lo que él está escuchando en su entorno, pero cuando él llega a consulta y nosotros le decimos, eso debió haber sido muy duro para ti, muy difícil. Si yo estuviera en tu lugar, estaría sintiéndome igual o peor que tú. Pero crees que eso
ha afectado también la relación con tu esposo. Entonces, cuando yo hago eso, estoy validando la emoción del paciente. Eso es terapéutico. El paciente entiende que no está solo, que tiene alguien que lo escucha y lo comprende. ¿Sí? Entonces, esas preguntas de reflejo son fundamentales. No sé, Carolina, si hay algunas otras preguntas de alguna otra categoría de preguntas que hayas utilizado. Hay una de paráfrasis, donde cito que él dijo, o que se sintió humillado y dijo, no sirvo para nada. Entonces, ahí pues le pregunté si ese pensamiento aún repercutía, pero pues como la cita de lo que él dijo, creo que es de paráfrasis. Sí, sí, muy bien. Sí, el paciente nos ha venido contando algo muy extenso, entonces nosotros cogemos eso y lo sintetizamos, lo parafraseamos, ¿sí? Entonces, eso hace que el paciente se sienta escuchado, que el paciente diga, ve, sí me está prestando atención, ¿sí? Y al punto de que puede casi que decir en sus propias palabras el psicólogo lo que yo le estaba diciendo. Entonces, todas estas preguntas dentro de una entrevista del contexto clínico o de la salud tienen un efecto terapéutico, ¿sí? Porque muestran que, que hay empatía, que hay comprensión, que hay un apoyo para la persona. La labor del psicólogo no es solamente entender el problema. La labor del psicólogo es también mostrar compasión, mostrar eso que tal vez la persona no ha sentido durante su vida, como la compasión, la empatía, ¿sí? Eso que la persona no tiene tal vez en su contexto cotidiano. Con nosotros en consulta lo obtiene, ¿sí? Obtiene esa comprensión, esa validación de emociones. Bien, entonces, no sé si hasta acá hay algún otro comentario, alguna pregunta o alguna observación. Profe, en mi entrevista, pues traté una cosa que no me acuerdo si fue en una web o fuiste tú el que lo dijo, de no tutear. Entonces traté de que toda la entrevista fuera muy de usted, sin tutear. Me pareció como un punto importante. Ok. Eso depende de la confianza que nos haya dado la persona. También depende de las edades, ¿no? De las edades. Si hay una persona mayor que yo, ya sea mayor en edad o mayor en jerarquía, tal vez no se escuche muy bien decirle tú, hablarle de tú, tal cosa, tutearlo, no. Pero si es una persona que jerárquicamente está como al mismo nivel de nosotros, en edad también, o es un adolescente, pudiéramos tutear, no hay problema. Pero lo que se recomienda es que vayamos adaptando eso a la relación que se ha creado allí, ¿no? También. Que hay personas que se incomodan por eso. No sobra preguntarle al paciente, bueno, ¿te incomoda si te tuteo? Entonces el paciente dirá, no, no me incomoda, o bueno, o sí me incomoda un poco porque nos acabamos de conocer y ya me estás tuteando. Entonces, sí, es algo que podemos revisar y ir adaptando de acuerdo a a la confianza y a esas relaciones jerárquicas que hay. No sé si haya algún otro comentario, alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, pues recuerden tomar pantallazo de esta sesión. Si quieren pueden tomar este mismo. Tenemos otra sesión ahorita de 10 a 12, ¿sí?
Ustedes no estarían obligados a asistir a esa sesión, pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer, ¿sí? El que quiera hacerlo, lo puede hacer. Esa sesión de 10 a 12, voy a revisar, voy a salir, a desconectarme un poco antes de acá. No voy a esperar a que sean las 10, sino que ya vamos a terminar esta reunión para yo poder revisar si la cámara de GESEL ya está funcionando en plataforma. Si está funcionando en plataforma, pues ya ustedes saben que de 10 a 12, todos los estudiantes saben que de 10 a 12 tenemos otra sesión. Entonces yo esperaría que se conectaran por allí. Si no está funcionando, vamos a seguir en este mismo enlace a las 10 de la mañana. Como les digo, si ustedes quieren ingresar de nuevo, lo pueden hacer, pero no es obligación, no es necesario, porque ya tuvieron ustedes esta hora y media aproximadamente de interacción y de simulación de esta entrevista. Entonces, tomen los pantallazos. Recuerden que en el documento deben ir los pantallazos, debe ir el diario de campo, que ustedes vayan diligenciando a medida que desarrollamos esta sesión, que lo vayan diligenciando. Igual queda la grabación. Yo esta grabación la voy a compartir en plataforma para que ustedes puedan revisar sus apuntes del diario de campo, completarlos, porque en el documento entonces van a ir los pantallazos de la sesión. Pueden ser 2 pantallazos, 3, máximo 3 pantallazos. Puede ir el diario de campo de cada estudiante, debe ir el diario de campo de cada estudiante. Para que lo completen bien pueden revisar la grabación si quieren. Y debe ir la estructura del caso. La estructura del caso ya la tienen. ¿Sí? La estructura del caso ya se las adjunté en el foro. Es solamente cogerla de allí y ponerla en el documento. Carolina iba a mencionar algo que vi que estaba levantando. No, pero pues tenía una pregunta sobre el diario de campo, que por ejemplo en el caso de Vladimiro y yo, que estábamos como en el rol, cómo hacíamos para tomarlo, pero pues entonces tú dices que ver la grabación. Claro, sí, queda grabado, entonces de allí pueden hacer el ejercicio. De hecho, pues creo que para Carolina y Vladimiro hay una nota valorativa de haberse ofrecido como voluntarios en el ejercicio, entonces voy a reconocerles en la nota también eso, ¿sí? En caso de que haya algo que haga que baje la nota un poco, voy a compensar con el hecho de que Carolina y Vladimiro estuvieron atentos al ejercicio, ofreciéndose como los actores del juego de roles. Muy bien, muchas gracias entonces. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, entonces les deseo un feliz día y yo creo que mañana estaré subiendo ya la grabación de esta sesión y ustedes podrán de allí hacer el diligenciamiento del diario de campo de manera completa. Muchas gracias, cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, estimado. Mucho gusto.